Profesor, mi pregunta se circunscribe a la siguiente experiencia. My Comentábamos ayer experience, the en following one. Fundación Chile Yesterday in que Fundación Chile, hemos tenido we en los said últimos that años la posibilidad in de the last apoyar few years we've had the procesos de possibility autoevaluación of supporting institucional self-assessment institutional evaluations, yeah? en distintos tipos Different de processes in establecimientos escolares. different types of educational Y muchos de ellos, institutions. aun And cuando tienen bajos resultados, many of them, although they have low results, and I mean very low al equipo results, directivo sigue siendo the bueno. evaluation of the Hay algo en la teachers cultura is still escolar quite good. de que So there is efectivamente no something asocia in the school efectividad culture where they do not associate a or relate resultados effectiveness específicamente to y se ponen en outcomes, consideración and otros aspectos some que uno podría other issues are considered, divagar en relación a and ellos we could en muchos aspectos extensively sociales elaborate también. on those Entonces, issues, some of them mi social, pregunta es la obviously. siguiente: So my question is the en following. un estado de situación como ese, en In una escuela that como esa, context, in a siempre school, es as dable the un case that I have liderazgo mentioned, de tipo giving distribuido, a distributed o va a depender leadership, de la estrategia y el or estadio de desarrollo is que it going tenga to esa escuela depend para el on tipo de liderazgo the state that ¿Qué that ha visto school usted como is in? experiencia I mean, have you seen this en los experience distintos países? in the different countries that you have worked in? Mario, le agradezco mucho la pregunta y si pudiera a través de usted decir lo siguiente, me gustaría agradecer el trabajo que Fundación Chile hace en educación. Me impresiona la contribución para la reforma en este país y también muchas gracias por haber organizado este evento y por organizar mi clase magistral también y la colaboración que han tenido con la Fundación CAP. Ayer tuve el privilegio, no, el jueves tuve el privilegio de poder ver parte del trabajo que ustedes están realizando en las escuelas, en algunos de los esquemas y bajo el ámbito de la autoevaluación, que parece ser una estrategia a nivel mundial de primer nivel. Y me parece que mientras más podemos generar la capacidad de las escuelas para poder evaluar sus propios procesos, entonces mayor efectividad tendrá la organización. Así que aplaudo y alabo ese trabajo y le agradezco que sean pioneros en ese sentido en este país. Pero su pregunta es un poco más específica y está más bien relacionada con las evaluaciones que los profesores hacen de sí mismos como parte de un esquema de autoevaluación. Y usted ha dicho que en la mayoría los docentes tienden, si entiendo bien la pregunta, a exagerar su nivel de efectividad y afirmar un impacto que no se encuentra presente en términos del rendimiento de los alumnos. Y me parece que si estoy bien encaminado, ¿sí? ¿Es eso, por ahí va la cosa? Preciso. Yes, I want to be even more specific. Hemos visto We y have se ha seen, ratificado en and this algunos has estudios been recientes, confirmed in some recent de que aún en studies, escuelas that even in que tienen bajos schools resultados, that have low los results, profesores the teachers evalúan bien la gestión y el evaluate liderazgo de sus management directivos. and leadership of their principals. Entonces, Hence, lo que vemos como what fundación we see as es a que no en todas foundation las is that escuelas hay una not relación all schools entre have the gestión, relationship between liderazgo management, y efectividad en leadership, los and resultados. effectiveness in student outcome. Y esto tiene que ver And probablemente this por probably has to consideraciones do distintas for different reasons al propósito to the final de aprendizaje. end result of learning. Okay, thank you. Muy bien. Sí, comprendo mejor ahora su pregunta. Hace algunos años, una organización de científicos llamado Carl Weick, un científico, al hablar de las organizaciones educacionales, dijo que eran organizaciones que estaban muy mal acopladas, y lo que quería decir es que había un
muy poco impacto del liderazgo para con los docentes y entre los docentes, y que las escuelas realmente eran grupos de profesionales independientes trabajando de manera exclusiva, es decir, no había una interdependencia cerrada entre un docente y otro, y cuando ingresaban a sus aulas hacían su propio trabajo y no había ningún tipo de debate sobre las prácticas, no había ningún tipo de apertura de las prácticas personales para el escrutinio por parte de otros profesores. Y yo creo que cuando lo anterior ocurre, uno no logra tener escuelas que son altamente efectivas. Lo que yo estaba tratando de decir durante la mañana es que es necesario tener vínculos fuertes entre la actitud de liderazgo y el impacto de los docentes, que el liderazgo y el líder tienen que generar las condiciones en la escuela donde los docentes puedan ser cada vez más efectivos. Por ende, para mí la clave de esto es abrir la docencia, abrirla al debate, a un diálogo profesional entre los colegas en las escuelas. Ahora, yo sé que culturalmente esto es difícil, no ha sido la tradición en Chile, donde los profesores más bien han tratado de mantener su ámbito personal cerrado, pero yo creo que hay que abrir el debate sobre la docencia, o si no, no vamos a poder lograr el desarrollo y los altos niveles de desempeño del cual ustedes están hablando. Ahora, hay distintas formas de hacerlo. Yo estuve hablando con algunos de los alumnos en las aulas durante esta semana sobre algunas estrategias para lograrlo. En las escuelas donde hay una cultura fuerte contra la colaboración, uno tiene que irse con mucho cuidado. Y una de las técnicas que yo he estado utilizando cuando he apoyado así a escuelas bajo esta situación es preguntarle o solicitarle a los docentes en un plazo de un mes que inviten a otro docente a sus clases y que le pida a este otro docente que observe las mejores cosas que él o ella está haciendo y que las escriba, que las anote. Luego traemos a todo el personal y comenzamos a generar una lista de las buenas acciones que todos en la escuela están realizando. Empezamos entonces a generar una lista de las mejores prácticas de la docencia en la escuela, y empezamos a desarrollar eso como una guía, una pauta, un protocolo para ponerlo en práctica, contra el cual continúan generándose observaciones de clases. Así que lo que se trata de hacer es generar de manera poco amenazante una tradición de observación de clases, el establecimiento de criterios y el compartir las buenas prácticas. Eso es un ejemplo, yo sé que muy sencillo, pero es una forma de cómo hemos comenzado y del tipo de interacciones que finalmente pueden resaltar a una buena escuela. Como el caso de Robert Clark, por ejemplo, a partir de un proceso como ese, han desarrollado las pautas sobre la buena clase de Robert Clark para implementarla en todas las aulas para tener un nivel de eficiencia mayor. Y esta noción de la consistencia es sumamente importante para poder desarrollar una mejor cultura tanto de aprendizaje como de enseñanza. Finalmente, los dejo con Christian Cox. Well, finally, I'm going to leave you with Christian Cox. Muy buenos días, Well, Profesor good morning, Hopkins. Professor Hopkins. No puedo dejar de comentar a propósito de I must, lo último que acaba de decir. given the last things that have just David. been mentioned by David, I must mention Y es que es un privilegio the tener a following. alguien con It is a nosotros privilege for us tan generosamente esta to mañana have amongst us y muy generosamente so toda la semana generously en el and curso throughout the rest of de Magíster en this la Facultad de past Educación de la week Católica, in the Master's Department for the Universidad Católica, haciendo esto que acaba de hacer. to have him with us by doing
This precisely una what he has pregunta just been doing. de microfísica. Before a question Podríamos related to decir, ¿verdad? microphysics, we could call it, Sobre liderazgo on y conducción en aula leadership, y resultados de leadership aprendizaje, in the classroom, poder sugerir, poder teaching ofrecerle a la outcomes, formación to be able y lo que hace en to ese campo offer the algo tan foundation, preciso, what they do in this tan field, concreto, something tan as inmediatamente, concrete, as intuitivamente precise, as apelante intuitively y con compelling. promesa de efecto. Y al mismo tiempo, la escena que nos evocó And at the same time, con el primer ministro de Inglaterra when en he un spoke punto to de us, when he inflexión was with Mr. Tony de la Blair, reforma educacional de su at país. the inflection point in the No puedo dejar education de reform decir, to his country, explicar y I compartir have con to una audiencia insist, I tan must amplia y say, tan that comprometida sharing these with como la de this hoy, audience, which is el so committed as the audience that we have before us privilegio, today, la- that it is a privilege for la us. buena fortuna It is, de contar we are tremendously lucky con to be alguien como able David to Hopkins, count on David con nosotros. Hopkins to be with us today. Infinitas gracias, querido So, David. Countless thanks to you, my dear David. Los organizadores me pidieron The que, organizers have asked me, igual que mis colegas en el panel, just as my other colleagues que han in this estado preguntando panel, sobre who have distintos been aspectos de asking questions, different rango types of inmenso de questions in this asuntos broad y focos problemáticos que field tiene of la reforma de situations, calidad y equidad. issues that y quality yo and preguntara educational sobre el reform macro, implies, to ask something sobre in the el macro sistema, sense, the more política. system policy focus. Y aquí va una introducción y dos preguntas. And here is the Dos introduction invitaciones a que nos and comente two questions, David. two invitations for David Uno to podría comment decir que Chile tiene on. One could say dos agendas that en Chile educación hoy possesses día. two Una educational institucional, agendas today. One is eso es an lo que es la institutional LG, agenda, eso that que is what es lo the que está general hoy día en law el on Parlamento, education el is, diálogo that is entre el Ejecutivo what is in Congress y el today, in Legislativo y the entre los dialogue between the partidos executive en torno and the a la Ley legislative General de and between Educación, political en parties torno a una around ley para el the general law on sistema education, público, around así the por law delante. for the public education Y una system agenda and de so on. capacidades, And also an agenda de creación de dealing with capacidades. the capacity building. porque las que tenemos corresponden a un Because momento the anterior. capacities that we have belong de to a nuestra historia. previous moment in our Y es tan history. evidente que la And sociedad le that está is- pidiendo al and it sistema is, escolar que rinda, Very produzca evident that society a is un nivel demanding que from the demanda school unas capacidades system de otro nivel. that it produces, that it achieves a Tenemos dos level agendas, that is pero la different paradoja, from our capabilities. We have profesor two Hopkins, agendas. es But que the paradox, Professor Hopkins, 90% is de that la energía 90% de la imaginación, of de the la energy discusión of the está sobre imagination solo and of la primera discussions agenda. deal only Lo que en with the términos de first su agenda, modelo with era what esta in terms of your infraestructura. model is the infrastructure. ¿Recuerdan el modelo de Remember the computador, computer infraestructura, o model, los fierros, the hardware, modelo operativo, modelo de then the reformas operational system, y el software, and lo que finally pasa the en el software, what intercambio final en happens las salas de in the clase. final exchange. Bueno, 90% de nuestra in the energía han estado en la classrooms. primera 90% of columna our energies have been en la focused on the infraestructura. first column, on Y mis dos infrastructure. preguntas aquí van, And my two questions, son sobre una sobre ese sistema operativo, la otra sobre el software. on the one hand related to the operational system, and the second one about Primer tema. the software. La OECD nos The dijo first hace issue. 4 años The OECD said to us que había 4 una years ago gran desvinculación that entre there was formación inicial de lack of profesores, connection between initial reforma. teacher training and the reform. dos partes que tenían que estar Two parts íntimamente had vinculadas to be estaban separadas. intimately linked, were actually separated here, con muy largos y letales efectos. with long and lethal effects. Y la primera pregunta The es, first question is, David, imagínate que estás con los decanos de imagine, educación, David, that you're sitting down with los líderes de las facultades de deans of educación de Chile, education, with the leaders of the faculties of education in Chile. y que igual como hiciste And con that, as you did tu primer ministro, with your prime tienes minister, tienes que motivarlos, impresionarlos you have to con el encourage tamaño de la them, agenda de la impress que them son responsables. with the ¿Qué les diría? size of the agenda that they're Esa es la responsible primera. for. What would you say to those deans? Y la That is the segunda, first question. una escena similar. And the second question is Pero ahora a referida al similar ministerio y las setting, but políticas. now
regarding the ministry and policies. Si necesitamos para un modelo de alto desafío y alto for apoyo, a high challenge and high support model, coherente apoyo for desde el centro, coherent support from the center y estás en outwards, una mesa no tan grande if that como is la de what we need, Downing and you're Street, sitting number 10, in a pero que es la del on a gobierno de table, Chile, maybe y not su as large Ministerio de as the Educación. oval table in 10 Downing Street, quieres but you're sitting on a impulsar large meeting table in the a ver que Chile Ministry of Education. hemos trabajado en And you wish forma tal vez To desequilibrada, put forward the idea that demasiado perhaps we have worked in política an y discusión y imbalanced empate way, too much sobre politics, instituciones, too much policy, too demasiada much poca discussion, atención uh, a la agenda de and, capacidades. little attention has been placed on the capacity building ¿Qué dirías agenda. What would you say En función de que to nuestro those modelo authorities operativo fuera coherente so that our operational system could y become que en su foco coherent estuviera la creación, and el also apoyo a la creación focused de capacidades? and also focused on capacity building? Como ven, más que preguntas, As you see, uno escribo more para than tener questions, más de él con I'm nosotros. simply poking him so that we can obtain more out of him. Creo que Cristian está decidido a que yo ni siquiera alcance a tomar el vuelo esta tarde. Muchas gracias por tus preguntas tan característicamente inteligentes y agudas, y quisiera agradecerte también por el liderazgo que tú has ejercido tanto en el ministerio como ahora en este centro tan importante, y desde luego mis mejores deseos para la inauguración del centro, que es el próximo martes. Creo que a lo que apunta Cristian es a una tendencia general de la mayor parte de los sistemas educacionales y sistemas educacionales y organizaciones educacionales. Nos concentramos más en la mantención que en el desarrollo y creación de capacidades. No dedicamos suficientes recursos y energía a crear, a construir capacidades dentro de nuestro sistema. Y ese fue tu punto de partida. Lo que resulta ser interesante es que si uno observa organizaciones innovadoras que existen en otros sectores, el equilibrio ahí es al revés. Ellos invierten mucho más en las estructuras que tienen que ver con el desarrollo que con aquellas que tienen que ver con mantención. Entonces estoy de acuerdo con tu tesis, en el sentido de que si hemos de seguir desarrollándonos y de tener un sistema de desarrollo sustentable, tenemos que prestarle atención a la creación de capacidades, así como a la introducción de legislación educacional. Entonces, vamos a analizar esto en dos áreas. En primer lugar, lo que tiene que ver con la formación docente inicial, y también lo que se refiere al programa de reformas impulsado por el gobierno. Una de las razones por las cuales yo movía la cabeza, qué sé yo, en desacuerdo cuando tú hablabas acerca de los decanos de educación, es que un amigo mío que se llama Michael Fullan, que vino a dar una charla este año aquí a Chile, es porque él señala que la formación docente es simultáneamente el peor problema y al mismo tiempo la mejor solución que existe en la educación. Y en todas partes del mundo la formación docente es relativamente débil. Hay muchas críticas a los programas de formación docente. Normalmente se señala que son demasiado académicos, que no duran lo que tienen que durar y que no le proporcionan a los docentes habilidades prácticas útiles. Y normalmente también hay algo de verdad en todo eso. Si yo fuese entonces a tener el placer de poder compartir una buena cena, con buen vino chileno por supuesto, y con los decanos de las facultades de educación, ¿qué cosas les diría? A ver, lo primero que yo les señalaría es, bueno, lo primero que haría es enfatizar la importancia de su trabajo. A menudo las facultades de educación se ven entrampadas en
elaborar proyectos de investigación que solamente leen los académicos. Ellos tienen que darse cuenta y lo central que es el papel del trabajo de formación docente que ellos realicen y valorar eso en vez de considerar que eso es algo que se realiza en forma periférica. No, hay que traer eso, eso tiene que ser el centro. En segundo lugar, tienen que desarrollar conocimientos de diferentes maneras. Deben tratar de crear una base de conocimientos práctica que se relaciona con el conocimiento. A menudo, yo creo que nuestros estudios sobre la educación o sobre la formación docente son muy académicos y no encarnan lo que yo denominaría una teoría para la acción. Tienen que estar orientados hacia la acción, pero al mismo tiempo tienen que vincular la formación o la capacitación en contenido curricular con la capacitación en enfoques pedagógicos a los cuales me referí esta mañana. El término técnico es el conocimiento de contenidos pedagógicos, es decir, si acaso las facultades están desarrollando o impartiendo conocimiento que realmente va a empoderar a los docentes en vez de simplemente impartirles una inducción hacia el contenido o del contenido curricular. Yo creo que es difícil que las facultades de educación logren eso. Y es por ello que me complace tanto el centro de ustedes, porque ustedes están comprometidos en producir este conocimiento mucho más práctico. En segundo lugar, tenemos que crear alianzas mucho más potentes entre las facultades de educación y las escuelas y los municipios. En el mejor de los casos, cuando se trata de nuestros programas de formación docente, los mejores son aquellos donde hay una buena empatía, una buena coordinación, una buena reciprocidad y responsabilidades compartidas entre la facultad, las escuelas y los municipios. Esta coordinación, qué sé yo, puede adoptar muchas formas y no tengo tiempo para hablar acerca de eso. En mi país, para aquellos de ustedes que participaron en el curso de maestría, en nuestro país más o menos el 25% de nuestros graduados, de nuestros profesores recién titulados, estudian solo en las facultades. Hay que compartir, hay que tener una relación compartida entre las escuelas y las universidades, es decir, la enseñanza práctica y la enseñanza académica. Eso es muy importante. Un profesor que imparte clases en la Universidad de Melbourne, ahí ellos acaban de introducir un programa donde han identificado una serie de escuelas de pedagogía y donde hay académicos que al mismo tiempo ejercen la profesión de docentes y viceversa, y por lo tanto son capaces de proporcionar un conocimiento eficaz a los docentes. Yo diría que esos son los principios principales, los principios, digamos, importantes que yo mencionaría en esa cena. Pero claro, tendríamos que hablar después acerca de los detalles ya prácticos, acerca de cómo lograr todo eso. Después usted me pidió que yo me imaginara una conversación similar, pero en el Ministerio de Educación. Yo he tenido la suerte de sostener una serie de conversaciones con colegas como Pedro, en los últimos 2 años, y creo que voy a tratar de repetir un poco algunas de las cosas que ya he señalado en conversaciones de este tipo. En primer lugar, yo creo que es sumamente importante considerar muy seriamente esta noción de propósito moral, como yo lo describí esta mañana. En mi experiencia, los políticos muy rápidamente pasan a la solución, rápidamente pasan además a soluciones estructurales en vez de crear una visión de la dirección en la cual podría avanzar la sociedad. Y yo creo que esta noción de crear una imagen
de cómo nosotros queremos que se vean nuestras escuelas, de cómo queremos que sea nuestra sociedad y qué contribución pueden hacer las escuelas a esos propósitos. Yo creo que esa es una tarea muy, muy importante en la cual tienen que involucrarse los políticos. Mientras más hablemos acerca del propósito moral, mayor energía vamos a crear, mayor pasión vamos a inyectarle al sistema. Y la parte de la tarea de aquellos que elaboran políticas, entonces, es crear imágenes, historias, narrativas muy potentes acerca de las metas de las políticas. En segundo lugar, yo creo que parte de eso es el compartir la responsabilidad por la reforma educacional entre diferentes agentes interesados. Hoy tenemos, por ejemplo, un ejemplo fabuloso de involucramiento de diferentes partes interesadas con la participación de nuestras fundaciones, es decir, una coalición de partes interesadas importantes que van a compartir el mensaje, que van a diseminar el mensaje, y yo creo que eso es sumamente importante. Eso es lo primero. El segundo tema, que se relaciona con creación de capacidades y con el rol que juega el ministerio, es mucha claridad acerca de la alineación de diferentes agencias y un alineamiento de la contribución de diferentes grupos para producir educación. Cuando hablé anteriormente acerca de un acoplamiento muy inadecuado, muy flojo, y yo creo que el ministerio tiene que apuntalar este acoplamiento, tiene que fortalecerlo. Yo hablo acerca de tratar de establecer niveles de alineación, tanto horizontales como verticales en el sistema, con el propósito de que exista una mayor contingencia, un mayor vínculo entre el trabajo que realiza el ministerio, entre el trabajo que va a desarrollar la superintendencia, entre el trabajo que va a desarrollar la agencia curricular, y cómo todo eso se vincula, se acopla a nivel nacional, y cómo eso baja, por así decirlo, a través de las regiones, a través de los municipios, e ingresa finalmente en las escuelas. Cuando yo trabajé para el primer ministro Blair, hablamos acerca de la cadena de entrega para que el currículum bajara por esta cadena, y nosotros podemos entonces vincular mucho más claramente el trabajo del currículum y lo que sucede en las escuelas. Quiero enfatizar 2 puntos más. Creo que hay una necesidad de invertir en la calidad de los profesores y de poder aumentar su potencial. En algunas respuestas anteriores hablé un poquito sobre los programas de capacitación para los líderes, he hablado de la importancia de mejorar la calidad de los docentes a nivel de las escuelas, y creo que estos son creación de capacidades o estrategias de creación de capacidades claves. Sé que esto implica el uso de recursos, pero realmente son temas que hay que enfrentar. Y también me gustaría decir que el uso de datos en el sistema es un impulsor, un motor importante también. Eso no lo he mencionado lo suficiente. Tratar de utilizar el uso de datos, colocarlo en manos de los profesionales de forma tal que puedan utilizarlos para poder identificar cuáles son los desafíos, para poder generar los caminos de aprendizaje para los alumnos. Esto es sumamente importante. Esas son 3 áreas de creación de capacidades donde yo creo que el ministerio puede invertir recursos. Finalmente, el último consejo sería que todo esto no se puede hacer de una sola vez. Uno puede ver cuál es el panorama general, cuál es la dirección estratégica de la cual yo he estado hablando, pero es imposible en cualquier país hacer todo esto simultáneamente y a la primera. Lo que encontramos útil en algunos otros países donde hemos trabajado es centrar estas ideas en ciertas áreas limitadas. Por ejemplo, en las primeras etapas de un programa de reforma, uno podría tomar 4 áreas urbanas y 2 áreas rurales en distintas regiones y ciudades en Chile,
para tratar de implementar este tipo de programa de una manera plena. Yo no lo llamaría programas pilotos porque son más que eso. Uno está comprometido con esta forma de trabajar y al hacer esto uno va a aprender mucho sobre la implementación, van a aprender mucho sobre cómo poder cambiar y traspasar este tipo de trabajo a mayor escala. Si ustedes hacen esas 4 cosas, hablan del propósito moral, y si tienen formas prácticas de poder implementarlas en estas 6 ubicaciones, entonces creo que ustedes pueden tener un argumento importante para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Interamericano de Desarrollo o alguna de estas otras agencias para financiar esta forma de trabajar con propósito moral y con buena comunicación. Ustedes pueden lograr recursos extras para ayudarlos. Me parece que esas son algunas de las directrices de los temas que yo he estado conversando con el llegando directorio. al fin de la jornada. Profesor Hawking, quiero decirle que I want to say tiene al frente that before you probablemente you a probably un grupo have muy importante, a sino todos, very important de agentes de cambio group en sus of propias agents of organizaciones. change in each of their Nos quedamos institutions. profundamente agradecidos We por la are cantidad deeply in y debt calidad with de you conceptos for the que hemos quality escuchado esta and the mañana amount of y que concepts sin that we have duda heard from you, lograrán mejorar and nuestro which propio desempeño y undoubtedly con will ello allow el us de los to resultados escolares. improve our Que tenga muy buen performance. regreso. We hope Lo you have a esperamos. safe trip back, and we hope to have you back in the future.